Hecho del sepulcro y le dice, buscan a Jesús el Nazareno, pues él resucitó, miren, ya no está ahí. Y ellas se llenaron de temor y temblor en ese momento y se espantaron. Se espantaron porque si él había dicho que él resucitaría el tercer día, ¿cierto? Y decía, y se fueron temerosas, con miedo de decir lo que habían visto, que se había cumplido lo que el Señor había dicho, y se lo guardaron para ellas. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, y se le aparece a María Magdalena. Mire que hablamos de María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé. Recibieron el mensaje de que él había resucitado, les dio miedo y no dijeron nada, calladitas. Pero luego se le aparece a María Magdalena, a quien él había echado 7 demonios. O sea, ella ya era un testimonio del poder de Dios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Y no le creyeron. No le creyeron, no creyeron el mensaje. No creyeron la confirmación que ellos estaban esperando. ¿Cuántas veces no te ha sucedido lo mismo? Dices, estoy esperando que Dios me confirme, pero tú solo quieres que te confirme lo que te conviene, solo quieres que te confirme lo que tú quieres oír. Sabiendo que en su palabra el Señor te dice las cosas que son para ti y que son para mí. Te dices que tienes que renunciar a esto, renunciar a aquello si quieres recibir sus bendiciones, y estás esperando la confirmación. Y el Señor a través de tu palabra te está confirmando, pero no es lo que tú quieres oír. O sea, quieres que Él venga en persona y te diga, fulanito de tal, tienes que hacer esto. Si acá, en su palabra, Él te dice todo lo que tienes que hacer, cómo tienes que vivir, cuáles son las decisiones que tienes que tomar en tu vida. Y estás esperando ¿qué? La respuesta está en la palabra. Si es una decisión que tienes que tomar, una decisión con relación a tu trabajo, si es el trabajo indicado para ti, vea la palabra, ahí está la respuesta. Si tu palabra te trunca y te aparta del Señor, entonces no es del Señor. Si es una decisión con tus hijos, ve y pregunta en la palabra, porque ahí está cómo debes actuar frente a tus hijos, cómo debes actuar frente a tu pareja, cómo debes actuar frente a tu jefe, frente a tu líder, frente a tu familia. En la palabra te lo dice, ahí está la respuesta. Estoy esperando que el Señor venga y me confirme. Entonces mira lo que va a pasar en tu vida si sigues esperando que Él venga personalmente y te hable. Dice así: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber, y aún así creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les habían visto resucitado, y les dijo, no habían creído a los que le habían visto, no habían creído a los que llevaban el mensaje, no habían creído a su palabra, esperando a que Él personalmente llegara, pues. Y como el Señor es tan misericordioso, les dijo y les reprochó que por qué no habían creído. Y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Criatura. Somos criaturas, tú y yo somos criaturas antes de recibir el evangelio. Antes de recibir a Cristo, tú y yo somos criaturas. Entonces se le predica a las criaturas que no han recibido el evangelio y que no han recibido a Cristo, porque son criaturas. Dice, el que creyere, como ellos no creían, ¿no? El que creyere y que le recibiere, pues el que creyere y fuere bautizado, el bautismo es un simbolismo de arrepentimiento y obediencia,
será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si tú no crees en Cristo, no crees en la palabra de Dios, estás siendo condenado. Porque por ahí he escuchado explicaciones bíblicas de que nadie va a ser condenado porque Cristo ya murió en la cruz y venció la muerte en la cruz del Calvario. Falso. Si no te arrepientes, si no crees en el Señor Jesucristo, si no crees en el sacrificio que Él hizo en la cruz, estás condenado. Esa salvación es para todos, en realidad sí, para ti, para mí, para el que está perdido en el mundo. Pero si él no creyere, pero si él no se arrepintiere, no recibirá la salvación, será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. ¿Qué son serpientes? Pecadores, pecado, mentiras. Y si bebieren cosa mortífera, hombre, si vienen a envenenarte con falsas doctrinas, si vienen a envenenarte con legalismos, eso es veneno para tu espíritu. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién está enfermo? El que no tiene a Cristo. Pondrás tus manos y orarás sobre ellos y recibirán del Señor sanidad. No de ti, no de mí. Del Señor recibirán sanidad. ¿Quiénes? Los que creyeren, ¿cierto? Ahora vamos aquí. Y el Señor después les habló. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Recuerdan que al principio hablamos de derecha? Que es un lugar, un punto en el espacio, derecha. Y dijo, y ese lado estaba vacío. Ahora vea la diferencia. Y se sentó a la diestra de Dios. Diestra. Cuando hace referencia a Dios, hace referencia a su poder que lo llena todo. Y si lo llena todo, el universo que es infinito y lo llena todo, no está hablando de un lugar geográfico, está hablando de un lugar general. Y su trono y su gloria lo es todo. Cuando dice aquí, y se sentó a la diestra de Dios, se sentó en su plenitud total. No está hablando que se sentó al lado derecho, no. Diestra, poder, todo lo llena todo. Y ellos saliendo, después de que pasó todo esto, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Recuerda que cuando Cristo sube le dice, le enviaré el Espíritu Santo, ayudándoles el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Él viene y los ayuda en espíritu. Recuerden que aquí adelante le dice, en el versículo es, pero después apareció en otra forma a dos de ellos. El Señor toma la forma que Él quiera. En su soberanía y con su poder Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, porque Él es el Todopoderoso. Y confirmando la palabra con las señales que les seguían a esos varones que creyeron en Él, que le recibieron en su nombre, fueron bautizados en su nombre. Ellos recibieron este poder, porque es promesa de Dios al que le cree y cumple. Bueno, si has llegado hasta aquí, me alegro por ti, porque te has dado la oportunidad de pronto de aprender o ver las cosas desde una perspectiva más clara y más amplia. Si este mensaje te ha servido, recuerda compartirlo con tus amigos, familiares o personas que puedan tener dudas con este tema. Y si de pronto no estás de acuerdo, no te parece, crees que estoy equivocado, házmelo saber con tus comentarios y juntos edificarnos en la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios no es para contender, sino para edificar.
Que el Señor te bendiga.